Bueno, mi gente, y como lo prometido es deuda, vamos a continuar con el discurso del presidente Gustavo Petro, que me tiene padeciendo a toda la oposición. Pero escuchen lo que va a decir el presidente a continuación sobre ciertas congresistas que definitivamente se le voltearon y otros personajes que también menciona en esta parte del discurso. Vamos a escucharlo. Una congresista que se dijo progresista de esta ciudad, que no sabe del campo, cuando presentamos la fórmula para que se volviera ley, escondió la proposición. ¿Te dice verde? Se dice verde. ¿De cuál de estas dos estará hablando el presidente Gustavo Petro? Pero continuemos porque le sigue cayendo agua a más de uno. Dice verde y no dejó reverdecer el campo. Y así vamos estrellándonos contra una mentalidad que no quiere el cambio, que no es el que yo proponga, puede haber caminos diferentes. Esa realidad de lo que han llamado el sindicato del pasado, de los expresidentes tratando a como dé lugar de no permitir que haya una reforma a la salud, que no haya una reforma a las pensiones, que no haya una reforma agraria, que no haya una reforma a la educación. Sí es porque cuando el presidente Gustavo Petro se refiere a esos expresidentes que están prácticamente que haciendo un sindicato, ya sabemos de cuáles personajes está hablando el presidente Gustavo Petro. Pero continuemos porque le sigue cayendo el agua a más de uno. Que no cambie el país bajo la legitimidad de los cambios que dice la Constitución Nacional y oponiéndose de todas maneras, moviendo magistrados para que ilegitimen decretos, negando el papel del Congreso, hacer las leyes del cambio, diciendo no a una constituyente, no al poder constituyente, es en realidad que tenemos ante nosotros un poder que no quiere la paz. Realidad, porque tenemos una parte del Congreso que definitivamente no le interesa la paz del presidente Gustavo Petro. ¿Y qué vamos a hacer con estas personas? Menos mal que ya vienen elecciones para el Congreso y los tenemos que ir identificando de una vez. Pero continuemos porque esto se pone más candente. Espero que me sigan para que más adelante podamos seguir desmenuzando este discurso que dio el presidente Gustavo Petro. Pero continuemos. Y para hacer comprender ese mensaje a la gente y llevar a la gente a la imposibilidad del cambio, entonces dice, es que yo quiero reelegirme. Ellos sí se reeligieron. Los que me critican se reeligieron. ¿Y tiene o no tiene razón? Pues estas personas que están aquí sí se reeligieron, como lo fue el expresidente Álvaro Uribe y el expresidente Santos. Y ahora se están quejando porque el presidente Gustavo Petro presuntamente se quiere reelegir. Qué ironía, ¿no? Pero continuemos. Yo no quiero reelegirme. Ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro. Porque el poder constituyente tiene que expresarse tal cual como cuando los liberales y conservadores hicieron la paz, para poder hacer la paz hoy. Y el presidente Gustavo Petro tiene toda la razón, porque para poder hacer una paz duradera, pues hay que convocar al pueblo y eso es una Asamblea Nacional Constituyente, convocar al pueblo a que decida. Pero continuemos porque esto se pone más caliente en otro aparte de este discurso del presidente Gustavo Petro. La Corte Internacional de Justicia, el derecho internacional, lo que nos puede salvar. Pues hoy, ¿qué pasa si se incumple el acuerdo de paz con la FARC? Se está incumpliendo. Y es verdad, se está incumpliendo ese acuerdo de paz que firmó el presidente Santos o el expresidente Santos, porque ni siquiera se hizo nada por ese acuerdo de paz, ni con el presidente Santos ni con el expresidente Duque. Entonces, ¿de qué se quejan? Pero continuemos porque sigue cayéndole agua sucia a más de uno. No porque este presidente no quiera incumplir, pero si ellos dijeron una reforma agraria de 3 millones de hectáreas, reivindicando su origen campesino y una realidad de exclusión de millones de campesinos en Colombia, los cuales han masacrado, matado, expulsado de sus tierras. ¿Y es verdad o no es verdad que se han aprovechado estos terratenientes de los campesinos quitándoles sus tierras a las malas y sacándolos? Y ellos firmaron eso, que había que entregarle 3 millones de hectáreas a los campesinos. Y entonces, ¿de qué se quejan? Pero continuemos y ya vamos a acabar. Se pone mejor este discurso. Por millones. Pues es obvio que alrededor del problema campesino se tiene que construir uno de los ejes fundamentales de la paz colombiana. A eso le hemos llamado reforma agraria. Lo hicieron los franceses, lo hicieron los Estados Unidos de Norteamérica, lo hizo China, unos bajo unas banderas, otros bajo otras. Lo hizo Corea del Sur y Japón, y lo hizo la antigua Rusia. Y entonces nosotros no podemos. Obvio, ¿y por qué no vamos a poder hacer una reforma agraria donde le entreguemos tierra a los campesinos para que la pongan a producir si tenemos todo el
potencial en nuestro país. Pero continuemos porque esto se sigue poniendo más interesante y los campesinos hacen parte de este cambio. No hemos descubierto que en la modernización agraria y la inclusión de la población campesina está el desarrollo incluso del mismo capitalismo. Y entonces no cambiamos las normas para que podamos hacer una reforma agraria, que yo adelanto, solo van 200.000 hectáreas porque estoy haciendo compras voluntarias de antiguos poseedores de tierra. Pero no llega sino hasta ahí. Y la FARC dijo 3 millones y el Estado colombiano aceptó. Para hacer eso hay que cambiar normas. Y así es, para cambiar eso y para hacer lo que estas personas firmaron en ese acuerdo de paz, simplemente hay que reformar el país. Pero continuemos con esta última parte y ustedes me dejarán en los comentarios lo que piensan de este discurso del presidente Gustavo Petro. Y eso que les estoy dando pequeños aparte, creo que nos faltaría un video para poder terminar todo el análisis que le hicimos a este discurso del presidente Gustavo Petro. Y no son las de la expropiación, son las de la estimulación para que eso se dé con un cero más a la derecha. Entonces, ¿qué significa la declaración unilateral de Estado y la ausencia de una reforma agraria en Colombia? Así es, y es que tenemos una reforma, una ausencia de tierras en manos de nuestros campesinos bastante gigantesca. ¿O qué piensan ustedes? ¿Piensan que verdaderamente estos expresidentes están deteniendo el cambio en nuestro país? Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por seguirme y espero que compartan este contenido para que más personas sepan de lo que está haciendo el presidente Gustavo Petro por nuestro país.